Opulent, fabricado en Bogotá, Colombia, en la Universidad de los Andes, es un perfume a base de aceite esencial de eucalipto y etanol. El eucalipto es un árbol originario de Australia que tiene un aroma característico a cineol parecido a la menta. Entonces las hojas de eucalipto tienen glándulas que segregan aceites esenciales. Estos aceites esenciales son líquidos que están conformados por compuestos aromáticos, en este caso el mentol, el limoneno y el 1,8 cineol. Por otra parte, este aceite presenta un alto punto de ebullición de aproximadamente 176 grados centígrados y es insoluble en agua. Para el diseño del producto, lo que hicimos fue hacer una encuesta enfocada en lo que el usuario prefiere, en la que la primera pregunta era ¿qué aroma prefiere el usuario?, ganando herbales, que son tonos secos como eucalipto y lavanda. La segunda pregunta fue ¿cuánto está dispuesto a pagar el usuario por un perfume?, en donde el que ganó fue un precio mayor a 100.000 pesos, por lo que su perfume tiene alta calidad. La tercera pregunta fue ¿qué tonalidades prefiere para su perfume?, ganando blanco y sus matices. La segunda pregunta fue ¿qué envase prefiere para su perfume?, donde la gente prefería un envase que fuera rectangular. Ahora, las últimas preguntas fueron enfocadas en qué prefiere el usuario como envase, ganando vidrio, lo cual es el mejor material para mantener como tal el perfume intacto. Y la última pregunta fue ¿qué tipo de aplicador prefiere para su perfume?, ganando el splash. Para hacer el prototipo final, es decir, el perfume, se tuvieron en cuenta dos procedimientos. En primer lugar, la extracción del aceite esencial. Este consistió inicialmente en la obtención de la materia prima, teniendo en cuenta que la calidad de la hoja de eucalipto es un factor importante para optimizar el proceso de producción de aceite. Este proceso se realizó en un extractor de arrastre de vapor, el cual consiste en una corriente de vapor de agua que entra a un lecho vegetal, en este caso las hojas de eucalipto, a una presión aproximada de 10 psi. Se coloca la materia vegetal, 5,8 kilogramos de hoja de eucalipto, en el extractor. Se inició el proceso de extracción, el cual se dio durante 3 horas, tiempo en el cual se logró la mayor extracción de aceite esencial. Posteriormente, por efecto de la temperatura, el vapor de agua arrastra el vapor de aceite hasta un condensador o un intercambiador de calor. Luego, por diferencia de densidades, se separa el aceite del agua. Finalmente, se da el proceso de decantación del aceite esencial. En segundo lugar, para realizar el perfume, se midieron 83 mililitros de alcohol etílico en una probeta. Después se midieron 17 mililitros de aceite esencial. Luego se mezcló el etanol con el aceite esencial en un beaker, mezclándolo con un agitador de vidrio. Finalmente se envasó la muestra de 100 mililitros de perfume en el recipiente destinado para el prototipo final. Con el costo de la formulación de un perfume tendremos en cuenta el calor generado en el calentamiento del agua y en el evaporamiento de esta. Para calcular el calor generado en la fase donde no hay evaporación de agua, el calor se calcula de la siguiente manera: Q igual a M, que es la masa del agua calentada, Cp, que es la capacidad calorífica del agua, y delta de T, que es la diferencia de la temperatura entre la ebullición y la inicial. Dando como resultado un Q de 2130 kilojoules aproximadamente. Por último, para calcular el calor generado en la fase de evaporación, utilizaremos la fórmula de Q igual a M por lambda, donde M es la masa de agua que se evapora y lambda el calor latente de vaporización a temperatura de ebullición. Así, el vapor generado en la evaporación es igual a 45.124 kilojoules aproximadamente, dando un Q total de 47.254 kilojoules, es decir, 13 kilowatts. Codensa, el costo de la energía en Colombia es de aproximadamente 524.3 pesos por kilowatt hora y el extractor se usa aproximadamente por 3, por lo que la operación del extractor tiene un costo aproximado de 20.500 pesos colombianos. Para estos costos hay que tener en cuenta, obviamente, los precios relacionados a las materias primas para generar el producto final. Donde las hojas de eucalipto tienen un precio de 55.000 pesos y alcohol etílico de 29.000 pesos. Y además de esto,
el envase de perfume cuesta aproximadamente 6.000. Una vez teniendo estos valores, podemos aproximar el costo por unidad de perfume, donde la esencia tiene un valor de 17.000 pesos. El precio del etanol por perfume es de aproximadamente 4.500 pesos y el operacional de 2.047 pesos. Ahora bien, teniendo estos precios, concluimos que el precio por unidad de perfume de eucalipto es de 13.000 pesos colombianos. Sin embargo, si lo hacemos al por mayor, el precio se reducirá a 11.500 pesos. Para llevar a cabo el desarrollo matemático, en primer lugar, se tuvo en cuenta el siguiente esquema para realizar el balance de envoltura en una hoja de eucalipto. En este se observa que el eje de coordenadas se encuentra justo sobre la hoja de eucalipto. No obstante, el balance de envoltura se lleva a cabo encima de la hoja de eucalipto, como se observa en la figura, donde el flujo de aceite ingresa en Z y sale en Z más delta Z. Esto implica que el volumen de control se encuentra encima de la hoja de eucalipto. Para comenzar, es fundamental definir la expresión del flujo. Para esto se realizan tres procedimientos. Primero, definir el volumen de control correspondiente a la parte de arriba de la hoja de eucalipto. Segundo, definir la envoltura, es decir, el área de transferencia equivalente al área de la forma de una hoja de eucalipto y el volumen de la envoltura correspondiente al área de transferencia multiplicado por un delta Z. Tercero, realizar el balance de envoltura teniendo en cuenta la ecuación entrada menos salida más generación igual a acumulación. En la entrada se tiene flux de aceite multiplicado por el área de transferencia evaluado en Z menos flux de aceite multiplicado por el área de transferencia evaluado en Z más delta Z, es decir, la salida, más 0 igual a 0. La generación es 0 porque no se da reacción química y la acumulación es 0 porque se trabaja en estado estacionario. La expresión anterior se divide entre el área de transferencia multiplicado por un delta Z, es decir, el volumen de la envoltura, para obtener que el flux de aceite evaluado en Z menos el flux de aceite evaluado en Z más delta Z sobre delta Z es igual a 0. Con esta expresión se aplica el límite cuando delta Z tiende a 0, con el fin de obtener la definición de derivada, es decir, derivada del flux de aceite respecto a dz es igual a 0. Integrando esta expresión, se tiene que el flux de aceite es igual a C1, es decir, a una constante. Las condiciones de frontera son: primero, en Z igual a 0, la composición de vapor de aceite es igual a la composición de vapor de aceite en la superficie de la hoja. La segunda es que en Z igual a delta, la composición de vapor de aceite es igual a la composición de vapor de aceite a esa distancia delta. Las condiciones de frontera son: primero, en Z igual a 0, la composición de vapor de aceite es igual a la composición de vapor de aceite en la superficie de la hoja. La segunda es que en Z igual a delta, la composición de vapor de aceite es igual a la composición de vapor de aceite a esa distancia delta. Un parámetro fundamental para determinar el flux es el cálculo de la concentración total. Para esto se asumió gas ideal teniendo en cuenta las condiciones de operación del extractor por arrastre de vapor. Entonces la concentración total es igual a la presión de operación dividido en la constante de los gases y dividido entre la temperatura de operación. Entonces esto es igual a 10 psi dividido en 14.695975 psi para pasarlo a atmósferas, dividido en 0.0821 litros por atmósferas dividido en mol por Kelvin, multiplicado
por 92 grados Celsius más 273.15 para obtener la temperatura de operación en Kelvin. Con esto la concentración total es igual a 0.022698 mol sobre litro, equivalente a 22.698 mol sobre metro cúbico. Luego se calculó la composición de vapor de aceite en la superficie de la hoja de eucalipto. Para esto se tuvo en cuenta la ley de Raoul, la cual se define como la presión parcial de aceite es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta 3 de XI por PI. 3 corresponde al número de componentes del aceite esencial, los cuales son mentol, limoneno y 1.8 cineol. XI es igual a la fracción molar del componente I en la mezcla. PI corresponde a la presión parcial del componente I en la mezcla. Entonces, la presión parcial del aceite es igual a la composición de 1,8 cineol multiplicado por la presión parcial de 1,8 cineol más la composición del mentol multiplicado por la presión parcial del mentol más la composición del limoneno multiplicado por la presión parcial del limoneno. Con esto entonces la presión parcial del aceite es igual a 0.8 multiplicado por 4.232 milímetros de mercurio más 0.1 multiplicado por 1.64 milímetros de mercurio más 0.1 multiplicado por 9.2 milímetros de mercurio. Esto implica que se tiene 80% de 1.8 cineol, 10% de limoneno y 10% de mentol, es decir que se ignoraron otros componentes que el aceite esencial puede tener. Solo se tuvieron en cuenta los tres más significativos, obteniendo una presión parcial de aceite igual a 4.47 milímetros de mercurio. Posteriormente, utilizando la ley de presiones parciales de Dalton, se calculó la presión total, la cual se define como la presión parcial del vapor de aceite más la presión parcial del vapor de agua. Entonces la presión total es igual a 4.47 milímetros de mercurio calculada previamente más 518 milímetros de mercurio correspondiente a la presión parcial del vapor de agua encontrada teniendo en cuenta que la temperatura de operación del extractor fue de 92 grados Celsius. Finalmente se calcula la composición de vapor de aceite en Z igual a 0, es decir, la condición de frontera 1. Entonces, la composición de vapor de aceite en la superficie de la hoja es igual a la presión de vapor de aceite dividido en la presión total, es decir, 4.47 milímetros de mercurio dividido en 4.47 milímetros de mercurio más 518 milímetros de mercurio, obteniendo finalmente una composición de vapor en Z igual a 0 igual a 0.0085. Luego se calculó la composición de vapor de aceite en una determinada distancia delta. Para esto se tuvo en cuenta que la cantidad de agua evaporada al finalizar el proceso de extracción fue de 2 litros, es decir, 0.002 metros cúbicos. Este valor se multiplicó por la densidad del agua correspondiente a 470.6 gramos sobre metro cúbico, obteniendo así los gramos de agua evaporada. Este valor se dividió entre el peso molecular del agua, equivalente a 18.02 gramos, para obtener finalmente 0.052231 mol de vapor de agua. También se tuvo en cuenta que la cantidad de aceite extraído fue de 5.5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Este valor de igual manera se multiplicó por la densidad del aceite esencial correspondiente a 925.000 gramos sobre metro cúbico. En este punto se tienen los gramos de aceite extraído, el cual se tiene que dividir entre el peso molecular del aceite. Este peso molecular se calculó a partir de la suma de los pesos moleculares de los tres compuestos del aceite esencial, es decir, del 1,8 cineol, que tiene un peso molecular de 154.249,
más el del limoneno, que tiene un valor de 136.24, más el del mentol, correspondiente a 156.27, para obtener finalmente un valor de 0.113876 mol de vapor de aceite. Finalmente se calculó la composición de vapor en Z igual a delta. Entonces la composición del vapor de aceite en delta es igual a los moles de vapor de aceite dividido entre las moles totales, es decir, 0.113876 mol dividido entre 0.113876 mol más 0.052231 mol, obteniendo una composición de vapor de aceite en delta igual a 0.68556. Para calcular la difusividad del aceite en el agua, se empleó el método de Fuller, el cual se describe por la siguiente ecuación, en donde A es el aceite, B es el agua, T es la temperatura a la que opera el sistema, MAB es la masa molar combinada, la sumatoria de BA es el incremento de difusión, volumen atómico y estructurales para el aceite, y la sumatoria de BB es el incremento de difusión, volumen atómico y estructurales para el agua. Asimismo, para calcular la masa molar combinada se utiliza la siguiente ecuación, en donde se debe tener en cuenta la masa molar tanto del aceite como la del agua. De igual forma, para calcular la sumatoria de incrementos de difusión, volumen atómico y estructurales, se emplea la siguiente ecuación, en donde A representa el número de átomos de una misma especie I que forman el compuesto, y VI es el volumen de difusión de moléculas simples de la especie I. En las respectivas tablas se presentan los incrementos de difusión, volumen atómico y estructurales para algunos elementos. Las unidades a tener en cuenta son: la temperatura debe estar en Kelvin, la presión en bar, la masa molar en gramos sobre mol, el volumen molar en centímetro cúbico sobre mol, para obtener una difusividad de A en B en centímetro cuadrado sobre segundo. Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, se tiene que la masa molar combinada, es decir, M aceite y agua, es de 16.6748 gramos sobre mol, en donde la masa del aceite se compone por tres compuestos aromáticos, los cuales son 1,8 cineol con una masa molar de 154.249 gramos sobre mol, el limoneno con una masa molar de 136.24 gramos sobre mol y el mentol con una masa molar de 156.27 gramos sobre mol. Asimismo, se tiene que la masa molar del agua es de 18.02 gramos sobre mol. Para el incremento de difusión, volumen atómico y estructurales para el aceite, se tuvo en cuenta las tablas anteriormente mostradas para los incrementos de difusión, volumen atómico y estructurales B. Asimismo, se tuvo en cuenta los tres principales compuestos aromáticos que componen el aceite esencial, los cuales son 1,8 cineol con fórmula química C10H18O, el limoneno con fórmula química C10H16 y el mentol con fórmula química C10H20O. Con lo anterior, se obtuvo un valor para el incremento de difusión, volumen atómico y estructurales para el aceite de 613.96. Asimismo, para el incremento de difusión, volumen atómico y estructurales para el agua, se obtuvo un valor de 13.1. Para determinar la difusividad del aceite en el agua, se tuvo en cuenta los parámetros anteriormente calculados con una temperatura de operación de extracción de 92 grados Celsius, obteniendo así un valor de la difusividad del aceite en el agua de 0.09062 centímetros cuadrados sobre segundo, es decir, 9 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Cálculo del flujo de aceite. Para este cálculo se tuvo en cuenta el perfil de fracción molar de aceite esencial y las condiciones de frontera planteadas.
Al reemplazar la condición de frontera 1 en el perfil de fracción molar de aceite esencial, se tiene que C1 por Z, que es igual a 0, más C2 es igual a la difusividad del vapor del aceite en el vapor del agua por la concentración total por el logaritmo de 1 menos la composición del vapor de aceite en la superficie de la hoja. Se despeja para C2 y se tiene un valor de menos 2 por 10 a la menos 6. Teniendo en cuenta el valor de esta constante, se reemplaza la condición